Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas noches, odontonautas. Es un verdadero placer contar otra vez con su presencia en este nuevo ciclo que inicia, este segundo ciclo de conferencias virtuales que patrocina COA y que la Asociación Mexicana de Endodoncia con orgullo organiza mensualmente. Vamos a iniciar primeramente agradeciendo al doctor Alejandro Podolsky la presencia con nosotros en este módulo. El doctor Alejandro Podolsky hizo su licenciatura en odontología en el campus Marina Nacional, posgrado en endodoncia en el mismo campus Marina Nacional. Es miembro del Consejo Mexicano de Endodoncia, socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, miembro de la mesa directiva 2015-2017 de la misma asociación, socio activo del Colegio de Endodoncia de Nuevo León, socio activo de la Asociación Tecnológica de México de Endodoncia, socio activo del Colegio Dental de Piedras Negras. Ha asistido a congresos nacionales e internacionales de endodoncia desde 2005 a la fecha, conferencista en congresos nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Líder de opinión de Coltene, líder de opinión de Cybron Endo. Su práctica es privada limitada en endodoncia y cirugía endodóntica del 2006 a 2009. Práctica privada limitada a microendodoncia y microcirugía endodóntica de 2009 a la fecha. Es profesor e instructor clínico de microendodoncia y microcirugía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el posgrado de endodoncia de enero de 2012 a la fecha. Y por último tenemos ahí un agregado, es exprofesor titular e instructor clínico en el posgrado de endodoncia en la Universidad Latinoamericana, Campus Ciencias de la Salud en Cuernavaca, Morelos, de enero 2008 a julio 2009. Sus áreas de interés profesional es la microendodoncia, microcirugía endodóntica, diagnóstico endodóntico, casos complejos de actualización clínica y la relación endodoncia-periodoncia. Es un verdadero orgullo, la verdad, primeramente contar con la amistad del doctor Alejandro Podolsky. Es un eximio conferencista y además es una excelente persona. Tenemos poco de conocerlo,
pero en ese poco tiempo lo hemos llegado a apreciar mucho por su calidad humana sobre todo y por su gran profesionalismo. Sin más preámbulo, les dejo con el doctor Alejandro Podolsky, que nos va a hablar él sobre el sistema medio mesial. Muchas gracias, Alex. Bienvenido. Muchas gracias, Toño, por esa presentación. Buenas noches a todos. Y no sé si va a haber algún otro aviso o podemos comenzar. No, adelante, Alex, habla Enrique Chagoyán. Te mandamos un gran saludo acá de Reynosa y adelante, ya puedes comenzar tu magno conferencia. Gracias, nada más no sale lo del panel de control en sus pantallas porque yo no lo puedo quitar. Me parece en la parte de arriba del lado superior derecho hay una pestañita naranja, no sé si a lo mejor darle clic ahí, donde una flechita. Es que se hace nada más, no importa, ya encontré cómo quitarlo. Bueno, ahí se ve todo bien, ¿verdad? Sí, acá lo vemos todo completo. Todo bien. Perfecto, bueno. Pues bueno, buenas noches. Los saludo desde Piedras Negras, Coahuila. Y quiero primero que nada agradecer a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, a la doctora Betancourt, al doctor Antonio Herrera, al doctor Chagoyán, que me hicieron esta invitación para participar en este módulo SABE, que con mucho gusto acepté. Y bueno, también agradecer a COA y a Inteligencia Dental por el apoyo para poder realizar estos seminarios de actualización. Y bueno, sin más preámbulo y sin consumir un poquito más el tiempo que tenemos reducido, esta noche quiero hablar de un tema que en lo personal me gusta bastante, que es el sistema medio mesial. Mucha gente o muchos de los participantes cuando me toca dar alguna conferencia, alguna plática, se extrañan mucho acerca del término de sistema medio mesial. Realmente el sistema medio mesial no es algo nuevo, tiene ya bastante tiempo desde que se ha reportado, pero en los últimos años, con la tecnología que hemos estado aplicando para muchos estudios acerca de los temas endodónticos, que es prácticamente el micro CT scan, hemos tenido imágenes o réplicas de este tipo de sistemas en molares inferiores que nos han llamado mucho la atención. Pero realmente, como les comento, no es algo nuevo, es algo que ha dado el profesor Hess en su estudio o en sus fotos que tomó desde 1917. Entonces, no es algo nuevo. No quiere decir que nuestros molares o nuestra anatomía interna de nuestros dientes esté cambiando o esté modificándose con los años. Es una anatomía que prácticamente la hemos tenido desde siempre, pero difícilmente podemos trabajarla o podemos localizarla. Estas son fotografías del Dr. Hess, de su publicación, donde vemos claramente sistemas medios mesiales con ramificaciones, con istmos, que nos indican o nos pueden mostrar realmente lo difícil o lo complejo que es la anatomía interna de los dientes. No hablo específicamente de los molares, sino todos los dientes. Nosotros muchas veces pensamos que es algo sencillo de trabajar, pero no es así. Hay muchas ramificaciones, muchos conductos, istmos que son difíciles de limpiar. Dos grandes doctores endodoncistas, el doctor Sergio Rosler de Buenos Aires, que hace unas diafanizaciones excelentes, al igual que el doctor Craig Barrington de Estados Unidos. Podemos ver con estas diafanizaciones lo real, lo que tenemos que trabajar día a día en el consultorio. Este tipo de anatomías son bastante
aberrantes, bastante complejas de limpiar y de desinfectar, pero lo más importante es que hagamos los esfuerzos necesarios para poder, si no llegar a esas zonas, poder permitir que nuestro irrigante limpie esos sismos, limpie esos sistemas y nos ayuden a tener una tasa de éxito mayor. Vamos a revisar algo de literatura. No podemos, por el tiempo, dedicarle mucho tiempo a la literatura. ¿Por qué? Porque si no se nos consume rápidamente el tema y vamos a dejar inconcluso. Pero Cliff Ruddle, en alguna de sus publicaciones, no es de ningún journal indexado, no es de ninguna revista científica, es una revista donde se hablan de temas dentales, pero nada científico. Hablaba o analizaba cuál es la causa de los fracasos en el tratamiento endodóntico. Y una de las conclusiones decía que es significante el porcentaje de fracasos endodónticos debido a que no se localizan o no se trabajan conductos o raíces. Dental Clinic of North America en el 2004 publica también un artículo que habla sobre el fracaso endodóntico y los retratamientos, y nos indica perfectamente que los conductos no localizados o los conductos no tratados sí afectan directamente en el éxito o fracaso del tratamiento endodóntico. En el Pakistan Oral and Dental Journal, hablando de fracasos endodónticos, nos indican que de 25 pacientes, el 40.9% presentaban tratamientos incompletos, donde había conductos no localizados, conductos no tratados o conductos que fueron omitidos en el primer intento. Esto nos habla de un porcentaje alto de los fracasos endodónticos. En algunos casos, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los tratamientos de conductos, al menos en Estados Unidos, no son realizados por especialistas, sino por dentistas de práctica general. Y es por eso que también es de suma importancia para los doctores clínicos que no sean especialistas, pero que hagan endodoncia, es súper importante tener en cuenta este tipo de anatomías. En estos estudios que hemos mencionado, no se habla específicamente de molares inferiores, se habla en general, molares superiores, molares inferiores, tanto como premolares. Pero el porcentaje, o lo que quiero mostrar con estos artículos, es que sí está relacionado directamente el fracaso endodóntico con el no tratar o no trabajar algunos sistemas o conductos. Bertucci, en Endodontic Topics del 2005, hace un review de la anatomía o la morfología del sistema de conductos. Y hablando específicamente de molares inferiores en la raíz mesial, ya había reportes, al menos de 4 casos o 4 artículos que lo documentaban, donde encontraban 3 o más conductos en la raíz mesial. Así que esto no es algo nuevo, no es algo que está cambiando, sino que en los últimos años, con la tecnología que hemos utilizado, hemos empezado a utilizar, nos damos cuenta que el sistema medio mesial está presente en bastantes casos de molares inferiores. Este es un artículo que me gusta mucho, tanto para molares superiores como molares inferiores, pero habla básicamente de los retratamientos. Se estudiaron 337 retratamientos no quirúrgicos que involucraban 822 conductos. El autor se dio cuenta que el 42% de estos conductos o de estos casos tenían conductos o raíces que no habían sido tratadas y que eran causa del fracaso del tratamiento endodóntico. El uso rutinario de magnificación y algunas tinciones nos ayudan mucho a poder identificar o localizar este tipo de anatomías. Yo con mis alumnos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los que les mando saludos si es que me están viendo, siempre les hago mucho hincapié
que es muy importante aprender a observar con el microscopio. Poder identificar ciertas texturas, poder identificar ciertos colores y tratar de observar qué es algo que no sea normal dentro de la cavidad de acceso. Y el uso de magnificación y algunas tinciones, como bien lo dice el artículo, nos ayudan muchas veces a poder identificar esas zonas o estructuras. En otro artículo del Texas Dental Journal de 2013, nos dice que en los segundos molares inferiores, el 29% de conductos no tratados o que no fueron trabajados eran en la raíz distal y el 71% en la raíz mesial de segundos molares inferiores. En los primeros molares inferiores, conductos no tratados o raíces no localizadas era el 86% en la raíz distal y un 14% en raíces mesiales. Es bien importante tener en cuenta que hay que hacer todo lo posible por localizar, instrumentar, si es que se nos permite, permitir que el irrigante entre a esas zonas para poder después obturar esa estructura o ese sistema medio mesial. Dentro de este estudio, perdón, vemos que en el primer molar inferior izquierdo, el número 3.6, se trataron 30 órganos dentales, de los cuales 10 presentaban conductos o raíces no tratadas. El segundo molar inferior izquierdo, el 3.7, solamente se trataron 4, pero 3 presentaban conductos no tratados. Eso quiere decir que era el 75%. Del primer molar inferior derecho se trabajaron 27 dientes, de los cuales 12, el 44%, no habían sido tratados o no habían sido localizados. Y en el segundo molar inferior derecho, el 4.7, se trabajaron 14 dientes, de los cuales 4 no presentaban omisión en alguno de esos sistemas. Entonces, podemos ver que a lo mejor el número de casos no es tan alto, pero los porcentajes están presentes. Quiere decir que es muy probable que nosotros tengamos omisión en alguno de esos sistemas. Uno de los principales artículos que habla ya del medio mesial es este del 2004 del Journal of Endodontics del Dr. Wallace, donde nos dice que con el uso de la magnificación, de preferencia microscopio, pero las lupas están bien empleadas, el clínico tiene mucho más herramientas para poder localizar este tipo de anatomías. Y en este artículo en específico nos habla que del 1 al 15% de probabilidades de encontrar un conducto medio mesial. Hasta el 1991, el doctor Goel había identificado un 15% de probabilidades de localizarlo. Estos eran estudios en vivo y se trabajaron o se estudiaron 60 molares. Este estudio del Journal of Endodontics del 2009 nos habla de los istmos, de la importancia que tiene esta parte de la raíz y bueno, nos advierte o nos dice que no trabajar estos istmos o estas comunicaciones entre conductos puede ser una causa del fracaso endodóntico, donde más frecuentemente se localizan estos istmos, estas ramificaciones, este tipo de anatomías es en los últimos 6 milímetros de la raíz. Es por eso que en cirugía el doctor Sigmund Kim siempre hace hincapié en que en molares inferiores, al momento de hacer una apicectomía, es importante tratar de identificar ese istmo, poderlo limpiar con el ultrasonido y después obturarlo con el material de elección. En otro Endodontic Journal nos repiten que los istmos son poco accesibles, es difícil poderlos limpiar, es difícil poderlos instrumentar
con sistemas rotatorios o limas manuales, pero sí es importante tratar de hacer lo posible porque el irrigante llegue a esa zona. Y actúan como reservorios de bacterias que obviamente nos pueden reducir la tasa de éxito. Al igual que en el estudio pasado, nos dicen que en los últimos milímetros es donde más frecuencia o más porcentaje hay. En este estudio se indica que a los 3 milímetros del ápice se encuentra un istmo en un índice del 50%. ¿Qué podemos hacer nosotros para limpiar estas zonas? Obviamente pues, la irrigación es nuestro mejor aliado y activarlo de preferencia con algún tipo de ultrasonido. Algunos estudios que nos hablan sobre anatomía y la configuración de los molares inferiores nos indican que hay presencia de istmos o comunicaciones en el 54.8% de las raíces mesiales y en las raíces distales de un 20.2%. Hemos visto muchos estudios de Bertucci desde el 1984, de Bulavivala, de Peiris, de Sert, etcétera, donde nos habla de todos los tipos de configuraciones que se han encontrado. Realmente poder identificarlos ahorita con el micro CT scan es muchísimo más sencillo para los que se dedican al estudio de este tipo de anatomías, y ahorita vamos a ver algunos estudios, pero creo que la configuración no podemos establecer que todos tienen un patrón igual o similar. Realmente todos tienen un patrón muy distinto. La anatomía interna es sumamente compleja y creo que como endodoncistas todos quisiéramos o desearíamos que todos los conductos o todos los molares inferiores o superiores tengan una sola forma y tengan un solo patrón. Así no nos costaría tanto poder identificarlos, pero realmente es que es algo sumamente complejo y hay que tratar de identificarlo y saber interpretar bien las radiografías. Hay un estudio muy interesante que nos habla de la limpieza y desinfección del istmo y habla sobre el uso de la irrigación sónica a comparación de la irrigación solamente con la jeringa. Aquí no vamos a entrar en la discusión de que si es mejor el ultrasonido, lo sónico, el endovac, etcétera. Yo, como se los digo a los alumnos o en las pláticas cuando doy alguna plática sobre microendodoncia, no importa si vamos a irrigar con ultrasonido, sónico, endovac, sistemas similares, lo importante es que nuestro irrigante se esté moviendo dentro de esos sistemas y dentro de esas raíces. Que a lo mejor hay mejores resultados con la irrigación ultrasónica a comparación con la irrigación sónica, probablemente, pero lo importante es que nosotros tengamos y dediquemos el tiempo suficiente para poder irrigar esas zonas. Hay que recordar que no vamos a poder tocar todas las paredes del conducto. Hay que recordar que el 35% al menos de las paredes del conducto después de instrumentarse no están tocadas por el instrumento, por el rotatorio. Entonces hay que apoyarnos de la irrigación ultrasónica, sónica, endovac o similares. Lo importante es que ese irrigante nos ayude a limpiar esa zona. ¿Para qué? Obviamente para remover todo el tejido que queda adentro, necrótico o vital, o a lo mejor es un retratamiento y a lo mejor puede haber cemento o puede haber algo de gutapercha que nos puede ayudar a moverla de esa zona. Nos hablan que sí hay muchos mejores resultados en la irrigación ultrasónica, que de hecho ya no se utiliza la irrigación, el término pasivo, sino simplemente irrigación ultrasónica, porque se dieron cuenta que por más que se hagan las puntas de irrigación inactivas en la punta, etcétera, había ciertos desgastes. Entonces simplemente se dice irrigación ultrasónica. Yo en lo particular utilizo todo con ultrasonido, puntas de Satelec o Irrisafe, para poder irrigar y para poder activar cualquiera de los casos que vayamos a trabajar.
Este es un video de un micro CT scan que me hizo favor el doctor Ordinola de proporcionarme, donde vamos a ver una anatomía muy interesante. Vamos a observar que en la parte coronal se va a apreciar un conducto alargado, un conducto comunicado entre vestibular y lingual, que es en forma de frijol o de riñón. Pero en el tercio apical podemos observar que tenemos 3 salidas independientes, tenemos 3 conductos. Esto es lo complicado de poder trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente son después de una ligera curvatura y es donde más estrecho está el conducto. Poder identificar y poder trabajar esas zonas es sumamente complejo. Pero lo importante es que sepamos poder identificarlo. Lo importante es saber trabajarlos, con qué trabajarlos, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo más importante es tener las herramientas necesarias para poder trabajarlo. En este estudio, el doctor Shimon Friedman y la doctora Bettina Basrani habla sobre el uso del microscopio para la localización del sistema medio-mesial, comparándolo con las lupas. Primeros molares inferiores se detectaron 8 conductos y con las lupas y 9 conductos con el microscopio. Se negociaron 6 con las lupas y se negociaron 7 con el microscopio. Aquí hay algo muy importante que me gusta recalcar, y es que una cosa es localizar o detectar ese conducto y otra cosa muy distinta e independiente es poder negociarlo o poder trabajar. Hay muchas veces en las que se localiza o encontramos la entrada del medio mesial o de un MB2 en molares superiores, pero prácticamente es imposible o muy difícil de poder negociar o bajar ese conducto. Hay veces que el conducto es sumamente estrecho. Aquí lo importante es que si ya lo detectamos, dedicarle el tiempo suficiente y saber hasta cuándo decir ya no puedo para poder trabajar ese conducto o ese sistema. En el segundo molar localizaron con las lupas 8 conductos y se localizaron con el microscopio 11. Se negociaron 5 con las lupas y se negociaron 9 con el microscopio. En total, realmente la diferencia no es estadísticamente significativa. Lo que sí es importante es utilizar un medio de magnificación. De preferencia, microscopio para los que lo tengan ahí en el consultorio o tengan dentro de los planes de adquirirlo. Pero si no hay la posibilidad, por alguna u otra razón, es importante utilizar buenas lupas. En mi punto particular de vista para trabajar en endodoncia, serían lupas de 3.5 aumentos hasta 4.5. Ya arriba de 4.5 no nos sirven para todos los casos y ya no dejaríamos de utilizar para algunos procedimientos. Pero lo importante es utilizar alguno de estos medios de magnificación. ¿Qué se dieron cuenta en este estudio? Se detectaron aparentemente 4 tipos de entradas en la raíz mesial, donde eran 2 conductos totalmente separados, donde no había alguna comunicación. Conductos donde había un pequeño istmo o una comunicación con alguno de los conductos principales. Y después teníamos las últimas 2 configuraciones, que es un solo conducto, un poquito más en la imagen C, un poquito más estrecha, pero es un solo conducto. Y en la imagen o la configuración D es un solo conducto muy amplio en forma de riñón, que normalmente es lo que podemos encontrar en pacientes jóvenes. Y observaron que había 3 tipos de entrada o patrones en los que se comportaban estos sistemas medios mesiales. La primera es que era un conducto independiente con una sola salida, era un 3-1, que es lo menos frecuente. La segunda es que puede entrar, en este caso, por
lado vestibular, pero se comunica o se converge hacia el conducto opuesto. Y después la configuración es un 3-2-1. Y lo más frecuente que podemos encontrar es que es una extensión del conducto principal. Acompaña en el trayecto longitudinal, desde coronal hasta apical, al conducto principal. Esto es lo que más frecuentemente podemos encontrar. Normalmente es una pequeña aleta, una pequeña extensión del conducto principal, que es importante localizarlo y trabajarlo para poder remover todo el tejido que pudiera quedar en esa zona. En otro de los estudios, esta es una revista interesante, el Roots, se observaron varios tipos de configuraciones: 3 conductos, 2 mesiales, 1 distal; 4 conductos, 2 mesiales, 2 distales; 3 mesiales, 1 distal; 5 conductos, eran 3 mesiales, 2 distales, etc. Esto fue en el 2011 y son con cone beam, no es microtomografía. Y en los cortes podemos observar que hay conductos independientes, conductos que se unen al conducto opuesto, conductos con una sola salida. La configuración es muy y vamos a ver en el estudio más reciente que hizo sobre esto, el doctor Ronald Ordinola y el doctor Bersiani, sobre todos los tipos de configuración. Este es un estudio del 2015, donde el 46.2% de los molares estudiados se dieron cuenta que tenían ese conducto medio mesial. Se encontraron en 42 molares de 91 que se habían estudiado, y la incidencia decía que era del 46.2, pero que había un factor determinante para poder localizar esos sistemas. Uno era utilizar la magnificación. Lo segundo era un desgaste o un troughing que hacen en el istmo mesial para poder localizarlo. Entre más jóvenes los pacientes, era mucho más sencillo encontrarlo y poderlos trabajar. Una entrada de ese vaya a ser un conducto totalmente separado o independiente. Aunque lo encontremos en medio de ese istmo, en medio de los dos conductos, siempre o en la mayoría de los casos se va a unir a uno de los conductos opuestos. En este estudio se demostró que el hacer esos desgastes de 2 milímetros que se utilizaban para poder localizar esa anatomía eran suficientes y eran efectivos para poderlos localizar. Se considera o se sugiere que este tipo de desgastes en la raíz mesial, aproximadamente de 2 milímetros sobre el istmo, se debe de hacer ya de rutina para poder localizar este tipo de... Este es el estudio del doctor Ronald Ordinola, el doctor Bersiani, el doctor Bramante, entre otros, donde se estudiaron 258 molares inferiores, de los cuales 136 eran de pacientes originarios de Brasil y 122 eran originarios de Turquía. Todos fueron escaneados en micro CT scan y solamente 48 presentaron un conducto medio mesial. El 18% lo presentaron, con una mayor incidencia en pacientes originarios de Brasil, y la anatomía más frecuente era con una confluencia hacia alguno de los conductos principales. Y estas son imágenes de todos los dientes que se estudiaron, donde podemos ver dientes con confluencia sin ningún istmo, donde tenemos 2, 3, 2, donde tenemos varios tipos de anatomías tan complejas, varias ramificaciones, istmos e interconductos, que nos dificultan el poder limpiarlo al 100% ese sistema. Vemos también imágenes de anatomías confluentes con istmos en medio, istmos muy grandes,
de los cuales tenemos que tener precaución, y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Tenemos que tener mucha cautela en el uso de los rotatorios justamente en el sistema medio mesial. Y bueno, vemos que parte de las configuraciones que presenta o que reportan el doctor Ordinola y el doctor Versiani son conductos 232, 123, que son sumamente irregulares dentro de esa raíz. Vamos a empezar con algunos casos clínicos. Vamos a tratar de ver varios tipos de configuraciones, varios tipos de anatomías que se localizaron y se trabajaron, casos más sencillos, casos más complejos, pero creo que son de suma importancia el poder ver cómo se localizaron o qué es lo que nos llama la atención. Es una paciente femenino en la cual refiere que ya le habían hecho el tratamiento de conductos 2, 3 años atrás, molestia a la palpación, molestia a la percusión, molestia a la masticación, y lo que más le llamaba la atención era un aumento de volumen, tenía un tracto sinuoso que ya tenía mucho tiempo de evolución. Lo primero que podemos observar en esta radiografía es obviamente una endodoncia que se hizo a través de una corona. Vemos el tratamiento de conductos, un acceso mal orientado o mal direccionado, zonas biolúcidas que nos sugieren que hay pérdida de hueso, hay a lo mejor un proceso infeccioso. El tratamiento de conductos realmente no está tan deficiente. A mi gusto, a mi punto de vista, ligeramente corto en la raíz mesial. Pero el material de obturación se ve uniforme, se ve bien compacto. Realmente no le pondría mayor pero a este tratamiento de conductos, con la ligera observación de que a mi gusto corto en la raíz mesial. Pero sabemos que muchas veces las salidas son laterales. Esta es la radiografía de la fistulografía, que vemos que se dirige hacia la raíz distal. Y bueno, esta es la imagen del tracto sinuoso. Vemos cómo la corona está bien ajustada, pero hay una recesión gingival, parte de la amalgama que se utilizó para obturar el acceso. Y bueno, mandamos retirar la corona. Se retira la corona. En la mayoría de los casos, cuando tengo que realizar un retratamiento o un tratamiento de conductos y el paciente ya tiene una corona, si veo que está ligeramente desajustada, si veo que tiene ciertos detalles, es preferible removerla. En este caso, qué bueno que se removió esa corona porque observamos que había caries y había una pequeña fractura en distal que no afectó al final, pero había presencia de una fractura. Y esos son detalles que si no removemos la corona, obviamente no los vamos a poder detectar. Observamos la amalgama. Y bueno, lo primero, se remueve toda la amalgama y lo que vemos es que la obturación está hecha con Thermafil. Como sabemos, es una técnica de obturación a base de un vástago único, un vástago de plástico recubierto de gutapercha, el cual se calienta y se introduce dentro de los conductos. Es una técnica muy usada en Estados Unidos y prácticamente los pacientes que he tenido que retratar con este tipo de obturaciones, las endodoncias fueron hechas en Estados Unidos. Pero ¿qué otra cosa me llama la atención de esta imagen? Lo primero que podemos observar es que tenemos una obturación que no es equidistante. ¿Qué quiere decir? Que el conducto distal no está en el centro y probablemente hayan perdido o no hayan localizado un conducto en distal. Vamos a dedicarnos a retirar los vástagos, que fácilmente salen, se remueven esos vástagos y observamos que hay gutapercha en la parte del istmo. Muchas veces dejamos de apreciar o dejamos de observar esos pequeños, grandes detalles, como les digo a los alumnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más nos enfocamos en los conductos y en lo que hay adentro, pero no me enfoco, no veo
lo que hay en la parte del istmo. ¿Qué vamos a hacer después de poder retirar esos vástagos? Vamos a limpiar con el sandblasting, con bicarbonato, vamos a limpiar todo ese istmo. En lo particular me gusta utilizar este microarenador para poder remover restos de cemento, restos de gutapercha, restos de pulpa, pero también me gusta porque en la mayoría de los casos el bicarbonato queda dentro de esos istmos o dentro de esas anatomías y nos ayuda a orientarnos un poquito más. Ya que pasamos el sandblasting, volvemos a observar que hay gutapercha en ese istmo. Vamos a explorarlo ahora. ¿Con qué lo vamos a explorar? Con microabridores de pequeño calibre, un 8 o un 10, limas 8 o 10, y vamos a terminar de limpiar con el ultrasonido. Y bueno, podemos localizar el mesio vestibular, el medio mesial y el mesio lingual. En este caso, el medio mesial se unía prácticamente en los primeros 4 milímetros, 3-4 milímetros al conducto mesio vestibular. No era un conducto independiente, no se unía al conducto, perdón, no se unía al conducto opuesto, pero era importante localizarlo y limpiarlo. Un mes después, prácticamente, regresa la paciente, se había dejado hidróxido de calcio, vemos que el tracto sinuoso está cicatrizando, los tejidos están reparando y hay una mejoría. Lo más importante es que la paciente está asintomática. Se remueve el protocolo, volvemos a limpiar, a irrigar, remover el hidróxido de calcio y, bueno, la obturación final. En la radiografía final, y no paso todo el caso completo, no es el caso, observamos que efectivamente había un conducto distal no tratado, que era el probable que estaba causando la sintomatología, pero vemos cómo el istmo en la raíz mesial se pudo obturar. Radiografías antes y después. Y bueno, la paciente se le colocó la corona. Este es otro caso clínico, me gusta bastante porque es un caso que previamente fue tratado por una colega endodoncista, la cual no tengo el gusto de conocerla. Vemos que la paciente refería una periodontitis apical sintomática, molestia a la masticación, molestia a la palpación. Varias veces había ido con doctores distintos para ver qué le sucedía. Lo primero que observamos es que el diente pues, está fuera de oclusión. El acceso no es un acceso mal direccionado, es un acceso que me gusta, bastante conservador. Y lo más importante es que podemos observar que hay algo de material en lo que aparentemente es el istmo. En la radiografía periapical, de igual manera, no es un tratamiento de conductos deficiente al 100% a mi manera de verlo, ligeramente corto en distal, pero lo que más me llama la atención es la falta de compactación del material en la raíz mesial. Ligeramente corto en distal y bueno, fotografía inicial, vemos que el diente está desgastado, fuera de oclusión, tiene una resina sellando el acceso. Y bueno, quitamos esa resina y lo primero que podemos ver es que hay todavía algo de material resinoso en la pared mesial, la cual vamos a limpiar y vamos a remover con ultrasonido. Y esto es lo más interesante. Podemos observar que hay tejido, que hay material en lo que aparentemente es un istmo. ¿Por qué aparentemente? Porque no puedo saberlo hasta que no lo limpie. ¿Cómo vamos a limpiar? A mí en lo particular me gusta, como les comenté, utilizar puntas de ultrasonido, no con punta aguda, sino puntas redondeadas. Pueden ser una de balón de americano o una en forma de bola, para poder limpiar bien esa zona. Mucha irrigación. Microabridores de pequeño calibre, 8, 10
o 15, y estas son las puntas que a mí en lo particular me funcionan mejor. Yo no vendo puntas ni tengo ningún interés comercial. En lo particular, las Tufi son las que a mí más me agradan. Limpio el istmo, vuelvo a repetir, es bien importante que al momento de limpiar con el ultrasonido utilicemos mucha agua, mucha irrigación. ¿Por qué? Porque si no, al momento de estar limpiando ese istmo, de estar limpiando esa zona con el ultrasonido, vamos generando mayor lodo dentinario. Y lo que necesitamos hacer es empezar a remover esa zona. Vemos el material y el tejido que hay adentro. Vamos a desobturar los conductos de manera convencional, con limas Hedstrom, con rotatorios, con solventes, como ustedes utilicen sus técnicas convencionales de desobturación. Limpiamos perfectamente ese istmo, vemos que hay material todavía dentro, tomamos la conductometría, hacemos la obturación, y bueno, esto es previo a la obturación. Vemos que es un istmo que se comunicaba al conducto principal. A la paciente la sintomatología se le desapareció, hubo mejoría. No quiere decir que haya sido a causa de este pequeño istmo no tratado, pero lo importante es que sabemos que ahora sí está limpio, no al 100%, porque sabemos que es compleja la anatomía, pero sí está más limpio que antes y quitamos factores que nos pudieran causar un fracaso endodóntico. Previo a la obturación y bueno, la obturación final. Este caso es un primer molar inferior izquierdo, un paciente con mucho dolor, periodontitis apical sintomática, necrosis pulpar. Vemos que hay prácticamente una comunicación ya en el cuerno mesial, ligero ensanchado del espacio del ligamento periodontal en la raíz mesial. El paciente presenta una resina. Quitamos esa resina y lo primero que vemos es una comunicación directa con el cuerno mesial. Hay que tomar en cuenta muchas veces que al no utilizar magnificación no nos damos cuenta de qué tan grande o qué tan pequeña es esa comunicación, que muchas veces nos dice el referidor, es una comunicación bien chiquita, le puse ahí hidróxido de calcio, le puse Dical, le puse MTA o el material que sea. Y en muchos de los casos no son tan pequeñas como pensamos. Retiramos el tejido pulpar del conducto distal. Perdón. Y esta imagen me gusta mucho ponérsela a los alumnos, porque muchas veces tenemos yo les digo, el mal del endodoncista. Hago mi acceso, encontré ya 2 conductos mesiales, no tengo por qué buscar más. La literatura nos dice que pues, en un primer molar inferior son 2 conductos mesiales y no nos fijamos en esa zona. Hay muchas veces que nada más nos limitamos a ver y a buscar conductos. Pero si quitamos ese cuadrito, podemos observar otra vez que hay mucho tejido o que hay mucho material en esa zona que tenemos que explorar, que tenemos que limpiar, que tenemos que ver por qué se está reteniendo ese material ahí. Empezamos con puntas de ultrasonido. Esto probablemente sea tejido pulpar. Utilizamos limas de pequeño calibre, microabridores y limpiamos esos istmos. De igual manera, no son conductos independientes, no son conductos que van hacia el lado opuesto, son pequeños istmos o ramificaciones que van del conducto principal y se extienden hacia la zona media. Pero son reservorios de tejido y bacterias que nos pudieran provocar el fracaso endodóntico. La radiografía final, la radiografía angulada, donde podemos ver que hay obturación de ese pequeño istmo. Este es un caso que en lo particular me gusta mucho. Me costó prácticamente 3 sesiones para poderlo finalizar. En total unas casi 6 horas. ¿Por qué hago o recalco en cuanto al número de sesiones y recalco en cuánto tiempo me tardé en poder finalizar este caso? Lo importante es poder saber
que a lo mejor todavía podíamos mejorar el caso, que podíamos lograr nuestros objetivos, y siempre y cuando los pacientes, y se les explique de manera seria por qué necesitamos a lo mejor otra sesión, los pacientes, perdón, los pacientes lo entienden. Primer molar inferior derecho, pulpitis irreversible sintomática. Vemos que tiene una restauración profunda en comunicación con el cuerno mesial. No vemos ensanchado del espacio del ligamento periodontal, raíces prácticamente rectas. Y bueno, la primera sesión hacemos el acceso, empezamos a tomar conductometrías, localizador de ápice no marcaba, no sentía permeabilidad apical en las raíces mesial, ni por el conducto vestibular, ni por el conducto lingual. Y esta es la primera imagen radiográfica, en donde muy probablemente muchos pudiéramos haber pensado, no, bueno, ahí está terminando, o a lo mejor es una salida lateral, o a lo mejor está totalmente obliterado, y ahí vamos a dejar el caso. Pero a mí en lo particular siempre trato de lograr una permeabilidad. Aunque sea una salida lateral a este nivel, me gustaría sentir la permeabilidad y que el localizador me diga, estás afuera. Pero en este caso ni siquiera el localizador me estaba marcando ni 1, ni 2, ni 3, ni 5 milímetros cortos. Simplemente no marcaba. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos una permeabilidad. Mismo día, misma radiografía, diferente, bueno, mismas limas, diferente angulación. Volvemos a lo mismo, no logro tener una permeabilidad. Seguimos intentando limas de pequeño calibre, limas 8, limas 10, muchas limas 8, para poder intentarlo. Se siente un tope, no lo logro tener una permeabilidad. Decido en esa sesión dejar hidróxido de calcio. En la segunda sesión empiezo a buscar el medio mesial, desgastamos parte del istmo, localizamos el medio mesial, del cual introduzco una lima 8 y es la lima que llegaba a la longitud de trabajo. Se instrumenta, se irriga de manera convencional, se instrumenta con sistemas rotatorios, que aquí hay que tener mucho cuidado para determinar cuál es el sistema que vamos a utilizar. Previo a la obturación y la obturación final. Vemos cómo el conducto medio mesial es el conducto que llega a la longitud de trabajo. Muchas veces, como les comentaba, podríamos haber dicho a la segunda sesión, ¿sabes qué? No hay permeabilidad, hay un tope, está calcificado, ahí lo voy a dejar. Pero si no tenemos la curiosidad de saber por qué, o no buscamos ese tipo de anatomías, muchas veces podemos dejar ese tipo de irregularidades que nos van a hacer que fracasen los tratamientos endodónticos. En los molares superiores pasa algo muy similar con el MB2. En la mayoría de los casos, el MB1 es el que baja a la longitud de trabajo, pero en muchas ocasiones sentimos un tope que no podemos pasar, que el conducto está totalmente obliterado, pero entramos por el conducto MB2 y el MB2 es el que baja. Este caso fue un caso muy similar. El conducto medio mesial o el sistema medio mesial fue el que llegaba a la longitud y lo pudimos limpiar, desinfectar y obturar. Porque no me quedan muchos minutos, aquí todavía tengo algunos casitos por presentar. Masculino, 46 años, un primer molar inferior izquierdo, necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática. Se le hace la reconstrucción preendodóntica. Observamos que tiene un radix entomolaris. Realizamos el acceso y lo primero que tenemos que observar es que hay tejido o material en esa zona. Vamos a limpiar, vamos a desinfectar, vamos a utilizar mucho irrigante y ultrasonido y localizamos un sistema medio mesial. Este tipo de configuraciones donde tenemos un 3, 2, 1, hay que ser muy cautelosos y tomar en cuenta
¿cuál va a ser nuestro conducto principal? ¿Por qué nada más tenemos que determinar a uno como el conducto principal? Número uno, para evitar sobreinstrumentaciones. Si yo trato de llevar todas las limas a la longitud de trabajo, lo único que voy a hacer es sobreinstrumentar el ápice y probablemente crear una transportación. Lo segundo con lo que tenemos que tener mucho cuidado es evitar las dobles curvaturas. Sabemos que los rotatorios no nos recomiendan utilizarlos en dobles curvaturas. Si yo el conducto mesiovestibular lo trato de llevar a la longitud de trabajo, le estoy creando bastante fatiga al instrumento y lo más probable es que lo podamos separar. En particular, yo determino como conducto principal, obviamente, el conducto que esté más recto. Bueno, antes de la obturación, las 3 entradas totalmente independientes y prueba de punto final. Podemos ver que se obturaron los 3 sistemas sin mayor complejidad, las 2 raíces distales. Y un dato curioso que me he dado cuenta en la casuística que llevo yo en la consulta es que muchas veces cuando tenemos 2 conductos distales, sean radix entomolaris, sean raíces independientes o una misma raíz, en la mayoría de los casos tenemos 3 conductos mesiales. En este caso también inferior derecho, pulpitis irreversible sintomática. El paciente presentaba una restauración temporal con IRM, que le habían puesto 4 días antes. No hay ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Vemos conductos ligeramente curvo en la raíz mesial. Volvemos a lo mismo. El acceso, observamos que hay algo de material en ese istmo. Y lo que me llama la atención a mí en particular son 2 cosas. Uno, la cantidad de material que hay en esta zona, que a diferencia del otro conducto no se observa. Y lo segundo, que es lo que normalmente por lo que me guío, el cambio de coloración en esta zona. Podemos observar en el medio del istmo como hay una zona un poco más café, un poco más oscura de dentina. Eso me puede indicar que ahí puede haber un conducto. En este ya había notado que hay una entrada con una lima 8, una lima 10 en esa zona. En este caso, el sistema ProTaper Next con la lima X1 para poder realizar la permeabilidad o empezar a abrir ese sistema medio mesial. Es muy importante, en particular, disminuyo mucho el torque en estos casos. Normalmente ProTaper Next lo utilizo a 300 revoluciones por minuto, un torque de 2.4. En estos casos, hizo con un torque de 1.4 o 1 a las mismas revoluciones. Es bien utilizar las agujas adecuadas. En lo particular utilizo calibre 30 con salida para poder irrigar bien todos los conductos. Conductometría, observamos cómo se une el conducto medio mesial con el conducto principal previo a la obturación, prueba de puntas y final. Y la obturación, la radiografía con angulación. Este otro caso clínico, segundo molar inferior izquierdo, necrosis pulpar. En estas condiciones llega el paciente, se empiezan a remover toda la caries y podemos observar esta foto de los conductos. En lo particular, como les digo, si nosotros no prestamos atención a lo que vemos con el microscopio, lo que alcanzamos a ver con las lupas, muchas veces podemos dejar desapercibidas muchas cosas. En este caso, yo les pongo esta imagen como que nadie sospecha nada, nadie duda de que estoy ahí.
Y realmente es que si no ponemos atención no nos vamos a dar cuenta que en esta zona hay algo que no me llama, que no me gusta, que no va dentro del cuadro. Y es tejido que estamos observando en la parte del istmo. ¿Qué prosigue y qué vamos a hacer? Perdón. Con el ultrasonido vamos a limpiar esa parte del istmo y observamos claramente todo el material que hay en esa entrada de ese sistema medio mesial. Después de la instrumentación, mucha irrigación, prueba de puntas, igual tenemos un conducto 3, 2, 1 y la obturación final. Vamos a ver cómo se une de uno de los conductos principales y se va hacia el lado opuesto. Este es ya de los últimos casos para no pasarme de tiempo. Paciente masculino que llega al consultorio en estas condiciones, ya le habían iniciado el tratamiento de conductos, nada más se hace un poquito, el acceso se amplía un poquito más. La radiografía inicial sí es restaurable, consultado con el rehabilitador, el segundo molar se tuvo que extraer. Y podemos observar igual el istmo, una entrada bastante marcada en el medio de ese istmo. Se permeabiliza y vemos que son prácticamente o casi 3 conductos independientes. Hasta el tercio apical es donde se unen esos sistemas. Y volvemos a ver dos conductos en la raíz distal. Otra angulación y orto. Me tuve que ir un poquito rápido para no comerme más tiempo, pero ¿qué conclusiones podemos dar o podemos dejar de este tema? Número 1 es que la mayor incidencia es en pacientes jóvenes, entre los 15 y los 40 años. Obviamente, mientras más joven sea el paciente, más fácil y más amplio va a ser ese sistema o ese istmo. En lo particular, no utilizo ningún quelante durante mis protocolos de irrigación. Solamente utilizo hipoclorito de sodio al 5.25%, activado con el ultrasonido, recambio entre cada lima, recambio entre cada instrumento, y solamente antes de obturar se hace la irrigación con EDTA. Pero eso es previo a la obturación. Si yo no puedo localizar un conducto, si yo no puedo bajar un conducto medio mesial o MB2, no utilizo ningún tipo de quelantes, ni en líquidos ni en gel. Utilizar magnificación, de preferencia el microscopio, y si no se puede, las lupas de 3.5 aumentos a 4.5 aumentos. Y lo ideal es que estén ayudados con luz frontal, de esas luces que se ponen sobre las lupas para poder tener una mayor luminosidad. La limpieza del istmo siempre va a ser con ultrasonido. Yo recomiendo puntas diamantadas de extremo redondeado, como puede ser la de balón de fútbol americano o de bola. No utilizo ninguna punta de ultrasonido con punta activa, como sea una punta de lápiz, por la sencilla razón de que la mayoría de las veces en las que utilizamos ese tipo de puntas, nosotros mismos estamos creando un surco, que muchas veces confundimos con un istmo o con una ramificación. De repente empezamos a ver sangre, decimos, ah, ya llegué al conducto. Y no, a la única zona a la que ya hemos llegado es al periodonto. Entonces hay que tener cuidado con esos desgastes innecesarios con puntas activas, puntas de diamante activas. No utilizo fresas de diamante en punta de lápiz, ni ningún tipo de fresas. La única fresa que utilizo en algunos casos y con muchísima cautela son las fresas Endogate en contraángulo de baja velocidad,
para poder hacer ligeros desgastes en ese istmo. Pero de otra forma no utilizo ningún tipo de fresa en pieza de alta. El istmo va a ser con instrumentos de pequeño calibre, de preferencias limas 6, 8 o 10, o los microabridores. La ventaja del microabridor es que nos permite tener mucho mayor visibilidad. Al tener un mango, ese microabridor no nos entorpece la visibilidad a donde vamos a llevar la lima. No vendo ningún tipo de productos. Esos microabridores se llaman limas MC, son de la casa BDW, y a mí en lo particular me funcionan muy bien para ese tipo de anatomías. No utilizar instrumentos rotatorios mayores a 25 con conicidad 0,4. ¿Por qué? Porque sabemos que en la parte media o en la parte central de las raíces mesiales es donde menos grosor tenemos de la pared de riesgo. Y en la mayoría de los casos, al utilizar diámetros mayores a 25,04, podemos crear pequeñas perforaciones o rasgaduras en la pared interna, en la pared de riesgo. En alguna de las ocasiones platicaba con el doctor Ronald Ordinola acerca de este tema, y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa en algún caso donde el conducto medio mesial sea el conducto principal y necesito instrumentar a más de una 25? Me dijo, no hay ningún problema. Puedes seguir instrumentando, pero con instrumentos manuales o con conicidad 0,2. Una 30 o una 35, pero con conicidad 0,2. El ápice sí lo podemos limpiar. La parte apical sí la podemos desgastar, pero la parte media del conducto, la parte cervical, es la que más riesgo tiene de que podamos perforar o rasgar con conicidades mayores a 25,04. Ahora, en cuanto a la obturación de este tipo de sistemas, lo ideal o de preferencia se deben de utilizar técnicas de gutapercha caliente o termoplastificadas. La razón es que, como hemos visto en algunos micro CT scan, es muy irregular esa anatomía, por lo que debemos tratar de hacer que la gutapercha y el sellador fluyan hacia esas zonas. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que de preferencia no debemos de obturar con técnica lateral es que al introducir un espaciador en la zona media, al igual podemos crear microfracturas o la fractura completa de la raíz. Al momento de obturar con la gutapercha caliente hay que ser muy cautelosos con la compactación o la fuerza que vamos a emplear. En lo particular, utilizo compactadores 1.3, 3.5 y 5.7, que son bastante delgados y podemos utilizar en este tipo de sistemas. La gutapercha utilizo fine medium calibrada al diámetro trabajado y normalmente, bueno, el backfill o el relleno con cualquier pistola de obturación. Esas son realmente algunas de las conclusiones que podemos tener de este tema, y quiero llegar a dos conclusiones más que son fuera del tema del medio mesial, pero muy enfocado hacia la endodoncia. La primera es que el tratamiento de conductos no es a contrarreloj. No tenemos que estandarizar y tener que decir, ay, es que me tardé 2 horas, me tardé 3 citas, me tardé 40 minutos o me tardé 20. Lo importante en la endodoncia es dedicar el tiempo necesario a cada caso. Habrá casos que podamos resolver de molares superiores o inferiores en 40 minutos, como habrá casos que a lo mejor necesitaríamos 2 o 3 sesiones de hora, hora y media para poder resolver el caso. Eso es lo más importante en parte de estas conclusiones. Para mí, y los que alguna vez les he dado clase o han platicado conmigo, saben que no soy ni el más rápido, ni me interesa ser el más rápido, sino simplemente me interesa tratar de hacer lo mejor posible mis tratamientos. Y la segunda conclusión a la que quiero dejarles es que hay que amar nuestro trabajo, hay que disfrutar lo que hacemos día a día, y en verdad que cuando
uno llega al consultorio, o a mí en lo particular me pasa, llego al consultorio con ganas de trabajar, no llego con ganas de otro día más en el consultorio, sino todos los casos me gustan, todos los casos los disfruto, y esto es algo que trato de compartirles a mis alumnos. Hay que amar lo que hacemos. Yo el día que deje de disfrutar la endodoncia, ese día cierro el consultorio. Amen lo que hagan. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, pero lo más importante es que de los días malos que tengamos en el consultorio, hay que aprender y hay que tratar de corregir nuestros errores. Todos seguiremos trabajando, todos seguiremos teniendo dificultades en los casos, pero lo más importante es aprender de esos casos para que la próxima vez no nos pase. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Les agradezco muchísimo por estar aquí esta noche escuchándome. Espero que les haya podido servir algo de esta pequeña plática un poquito apresurada, pero espero les haya gustado y la hayan disfrutado. No sé si hay alguna pregunta.